Qué hermoso es adorar a nuestro Dios, exaltar su santo nombre, qué lindo es, qué bonito. Quiero en esta noche que dispongan su corazón porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Dispongan su corazón y quiero que vayamos primeramente a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Y en esta noche vamos a compartir una enseñanza que nos sirve mucho para nuestro estilo de vida. Y el título que yo le coloqué es: mi comportamiento debe ser intachable. Mi comportamiento debe ser intachable. Amén. Amén. Y sabemos que la reputación de nosotros los cristianos es muy importante ante los ojos de Dios, y no solamente de Dios, sino de los demás, de los que nos están mirando. Y por eso todas las personas en las cuales nosotros compartimos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, que saben que somos cristianos, ellos están mirando cómo actuamos nosotros como cristianos. Por eso en esta noche quiero que vayamos y veamos la palabra, lo que dice nuestro Señor. Mateo 5, 14 al 16. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice: nosotros somos la luz del mundo. Y Él dice que una ciudad, que un monte no se puede esconder. Es imposible esconder un monte, porque se va a ver. Pero también es imposible encender una luz y esconderla, porque ¿para qué la encenderíamos si la vamos a tapar? Por eso la luz tiene que alumbrar las tinieblas. Por eso dice el Señor, y pone estos ejemplos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Así alumbremos como hijos de Dios. Con nuestras buenas obras tenemos que alumbrar, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, porque actuamos conforme a su palabra. Amén. Amén. Y por ello, como nosotros, la luz del mundo, no nos podemos esconder. Quiero que ahí en el versículo 16 veamos: si nuestras acciones y nuestro comportamiento es bueno, el mundo reconocerá a Dios como un Dios vivo. Pero es necesario nuestro comportamiento, si es bueno, el Señor va a hacer que la gente nos respete, pero también que vean en nosotros que tenemos autoridad, que somos hijos de Dios, porque actuamos no solamente como hablamos, sino como vivimos la palabra de Dios. Y quiero que entendamos que si nosotros como hijos de Dios nuestro comportamiento es bueno, van a hablar bien. Dice ahí el versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen y digan: sí, de verdad esos cristianos de verdad viven lo que dicen, y que glorifiquen a Dios, porque es muy triste ver muchas personas que hablan mal del Evangelio por causa de algunos que han dado un testimonio pésimo, y por causa de ellos han hablado y han blasfemado el nombre de Dios. No hablan de nosotros, hablan de Dios. Dicen esos cristianos, y comienzan a hablar de Dios, dicen eso es mentiras, y blasfeman contra Dios por nuestro mal comportamiento. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Pero también, si hacemos lo recto delante de Dios, también, como decía el versículo 16, dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo van a glorificar a Él. Por eso es una responsabilidad muy grande nosotros actuar, tener un buen comportamiento, no solamente delante de Dios, delante también de los hombres, porque los hombres nos están mirando, los hombres están pendientes de lo que hacemos, cómo actuamos, cómo hablamos.
si somos mentirosos, si decimos la verdad, si somos tramposos, todo eso la gente, el mundo lo está viendo. Y ahí es donde nos tenemos que diferenciar como hijos de Dios. Y pues realmente si hacemos todo lo que no es de Dios, pues nos imaginamos de quién seríamos hijos. Amén. Quiero que vayan por un momentico a Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Amén. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Una vez más lo dice el Señor: con nuestras buenas obras glorificamos a Dios. Con nuestras buenas obras, pero no es las buenas obras de ir y regalar un mercado, no es nuestras buenas obras de decir yo soy bueno y venga, no, es con nuestro buen obrar, con nuestro buen accionar, que somos correctos, que somos honestos, que decimos la verdad, que no mentimos, que somos cumplidos. Todo eso es obrar bien delante de Dios y de los hombres. Por eso dice que no tengan nada que hablar, dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. Amén. Entonces es importante, porque nosotros cristianos como hijos de Dios somos cartas abiertas, mis amados. Somos cartas abiertas. Cuando a uno le dan una carta y la carta es abierta, también puede ser leída. Y nosotros somos esas cartas abiertas, esas cartas que todo el mundo está leyendo. Nuestro testimonio importa muchísimo, porque si nuestro testimonio es bueno, muchos conocerán a Dios. Pero si nuestro testimonio es malo, la gente no quiere saber nada de Dios. Por eso somos cartas abiertas. Yo quiero que lo vean en 2 Corintios 3, versículo 2 y 3. Cuando el apóstol Pablo les decía a los corintios, pero también nosotros somos esas cartas abiertas y leídas. 2 Corintios 3, versículo 2 y versículo 3. Amén. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice que nosotros somos esas cartas. Y yo quiero que miren en el versículo 1 lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios, pero que también a nosotros también podemos recibir esta palabra. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una conducta intachable. Muchas veces nosotros mismos nos recomendamos con nuestro comportamiento. Muchas personas, y algo que yo aprendía y lo escuchaba, nosotros mismos somos la carta de presentación de nosotros mismos. Si yo tengo un trabajo y hago mi trabajo intachable, no necesito que alguien me esté recomendando, porque yo me estoy recomendando con mi trabajo, porque soy persona correcta, soy honesta o somos honestos, y la gente nos va a volver a llamar. No necesitamos decir: venga, recomiéndeme, ayúdeme. Sí, inicialmente, quizás mientras nos conocen, pero después de que nos conocen, nosotros mismos somos nuestra carta de presentación. Seguro que si nosotros somos correctos en nuestro trabajo, si somos cumplidos en el trabajo, en el estudio, en lo que sea que tengamos que estar haciendo, seguro que van a confiar en nosotros, y nosotros mismos somos esas cartas, esa recomendación. Pero no solamente eso, en cuanto a nuestra manera de vivir, somos cartas abiertas. Nosotros no nos podemos esconder. Nuestro testimonio habla por nosotros mismos. No necesitamos decir: yo soy bueno, yo soy cristiano. No,
Hay personas que no son quizás cristianas, pero dan un testimonio intachable. Como también hay personas que son cristianas, pero dan un testimonio terrible. Y por eso tenemos que ser sabios. Por ello Dios, a todas aquellas personas que tienen el conocimiento, al menos un poco de Dios, que conocen un poquito del Señor, Dios nos manda que seamos intachables en nuestro buen comportamiento. Por eso en esta noche la palabra se llama: mi comportamiento debe ser intachable. Por eso todos nosotros somos esas cartas al mundo. La gente, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos aquellos que nos rodean están viendo nuestro testimonio, porque somos esas cartas leídas. Por eso debemos tener cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos, cómo nos conducimos, qué hacemos, porque todo el mundo está pendiente mirando qué estamos haciendo. Y puedes hacer 99 cosas buenas, pero una mala, y por esa mala inmediatamente quedas excluido. Así es el mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos. Y quiero que veamos algunos puntos, porque aunque nuestro comportamiento debe ser intachable, pero nosotros no somos perfectos porque somos humanos. Pero aunque no somos perfectos, mi comportamiento se nota primeramente porque nuestra reputación no es de que nunca hayamos pecado, sino que hemos sido lavados nuestros pecados. No es que nunca cometamos un error o un pecado, porque es natural, somos humanos, y como humanos en algo a veces fallamos. Pero cuando fallemos tengamos que reconocerlo y digamos: Señor, perdóname, y reconozcamos nuestro pecado y nos apartemos, nos arrepintamos, reconozcamos y nos apartemos de lo que a Dios no le agrada. Y es importante entender que hemos sido lavados nuestros pecados con la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6:11, quiero que lo vean. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Primeramente Dios nos lava. Cuando nosotros conocemos al Señor, su palabra nos lava. Su palabra es como esa agua que nos lava. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están aprendiendo esta noche lo reciben en su corazón y comienzan a limpiar. Pues la palabra es esa agua que va limpiando nuestras vidas. Dice que ya estáis lavados, dice el versículo 11, ya dice: mas ya habéis sido lavados. Recordemos, con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios nos estamos lavando. Segundo, dice: ya habéis sido santificados. Dios, con la palabra, cuando conocemos su palabra, comenzamos en ese proceso de santificación y comenzamos a santificarnos. Y por último dice: y ya habéis sido justificados. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo una obra impresionante en la cruz del Calvario, y fue única obra, pero que alcanza para toda la humanidad, para que nuestros pecados fueran lavados y nosotros fuéramos santificados. Él nos justificó. Él nos justificó, como siempre les he dado el ejemplo del abogado que justifica a aquel que está preso, aunque hubiese cometido culpa. El abogado con sus leyes lo justifica para que él salga inocente, para que salga libre. Eso hizo Cristo con nosotros. Él es nuestro abogado. Él nos justifica delante del Padre, y el Padre nos ve santos. Por eso dice que seamos santos, que somos santos. Dios el Padre nos ve santos porque Cristo nos justifica, y para justificarnos tenemos la ayuda del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Amén. Por eso dice que no somos perfectos, pero Dios en ese proceso que tiene con nosotros nos lavó,
nos santificó y nos justificó. Ya hemos sido justificados. Por eso debemos, porque tenemos esa nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo viviendo dentro de nosotros. Con la nueva naturaleza ya no somos pecadores practicantes, y creo que todos sabemos ese texto que dice que el Hijo de Dios no practica el pecado, pero si no lo sabemos, miremoslo una vez más. Primera de Juan 3:9, veamos cómo el Señor nos habla en esta noche. Primera de Juan 3:9. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Importantísimo, recordemos, todo aquel que es nacido de Dios, recordemos que es necesario, completamente necesario, tener esa nueva naturaleza, nacer de nuevo para poder ser hijo de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es pecar, una vez más lo digo, una cosa es pecar de pronto por ocasión, de pronto pecaste, de pronto dijiste una mentira, pero inmediatamente te arrepentiste. Pero cuando ya es una mentira tras otra mentira y otra, ya es practicar el pecado. Igualmente, si una persona toma y de pronto está en ese proceso de santificación y de pronto volvió y tomó, ya el Espíritu Santo le va a redarguir y esa persona se va a arrepentir, se va a apartar. Pero si la persona toma y vuelve a caer, pero vuelve y cae, igualmente es practicante del pecado. Por eso tenemos que dejarnos cada día llenar del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo saque todo eso de nuestro corazón, todo aquello que no le agrada a Él. Por eso dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todas aquellas personas que quizás de pronto también aún hizo, un verdadero hijo de Dios necesita solucionar, necesita organizar su vida delante de Dios. Dios le inquieta a un verdadero hijo de Dios si de pronto estamos viviendo en unión libre y Dios sabe que no le agrada. Uno dice: Señor, voy a proponer este año me voy a casar, pero se propone delante de Dios a solucionar su problema delante de Dios. Por eso dice que los hijos de Dios no practicamos el pecado, dice, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y no nos deja pecar. Si pecamos por ocasión, pero inmediatamente nos arrepentimos y el Señor nuevamente nos perdona y otra vez volvemos a quedar santos, porque el Señor Jesús nos justifica. ¿Amén? Entonces, por eso debemos no practicar el pecado. Dice: el Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La persona que nace naturalmente puede ser media hora después, no se puede volver a meter en el vientre, es imposible. Igualmente pasa con los hijos de Dios. Si nacemos de Dios es imposible devolvernos y decir: no, ya no soy hijo de Dios. Seguiremos siendo hijos de Dios. Solo que Dios nos comienza a transformar y quitar todo aquello que no le agrada a Él. Amén. Amén. Aleluya. Por eso ya no somos, ya tenemos una nueva naturaleza y somos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios 5:17. Quiero que estén ahí, 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, la nueva naturaleza, ya no somos de esa naturaleza pecaminosa, ya no somos nueva creación. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Ya
deleitamos en el pecado, ya no nos deleitamos en las fiestas, en la cerveza, en el licor, en las mentiras, ya no nos vamos a deleitar, porque el Señor empieza a arrancar todo eso es basura para nuestro espíritu, y todo eso es basura, no nos sirve, y el Señor empieza a arrancar todo eso. Por eso dice que ya somos nuevas criaturas, nuestra naturaleza pecaminosa ya no puede estar dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a santificarnos cada día más. Por eso tenemos cada día que buscar más al Señor, buscar su palabra, lavarnos con su palabra. Todos los días tenemos que conocerla para podernos lavar y empezar a quitar lo que a Dios no le agrada. ¿Recuerdan cuando les enseñaba acerca del alfarero? Cuando el Señor estaba, o cuando el Señor comienza y coge el barro, y el barro inicialmente está sucio, y el Señor comienza a quitar las piedrecillas y empieza a quitarlas. Esas piedrecillas son todos aquellos pecados que tenemos, pero que el barro necesita ser limpio. Así el Señor necesita limpiarnos a nosotros. Y cuando se quita esa piedra, que ese hueco, ese vacío, el Señor necesita llenar y rellenar ese vacío con su palabra. Por eso tenemos que dejarnos moldear del Señor. Amén. Amén. Qué bonito cuando entendemos que Dios cada día nos quiere, que es para nosotros, mis amados, no es para Él, porque siempre lo diré y lo seguiré diciendo. Él nunca dejará de ser Dios si nosotros pecamos o no pecamos. Nosotros somos los que nos vamos a beneficiar si nos santificamos o no, porque Él seguirá siendo Dios, pero el beneficio es para nosotros, porque cuando nos santificamos vamos a poder estar con Él. El día que partamos de este mundo y estamos bien con Dios, Dios nos va a recibir, pero si no nos santificamos, ¿qué va a ser de nuestra vida eterna? Por eso tenemos que santificarnos. Estos son tesoros para el cielo, son tesoros en el cielo para nosotros. Por eso tenemos que aprender cada día más. Quiero que veamos un segundo punto. Dice: nuestro comportamiento se refleja cuando nos sometemos a las autoridades humanas, porque también en eso podemos dar un buen o un mal testimonio. Quiero que vayan a Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 dice: sométanse. ¿Todos están ahí? Es un poco más atrás de donde estábamos. Amén. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el Señor: sométase toda persona. No solamente les está hablando a los de afuera, a los que no conocen de Dios, nos está también hablando a nosotros. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Y por qué lo decía el apóstol Pablo también en ese tiempo? Porque cuando el apóstol Pablo le hablaba a los romanos, en esos tiempos, había algunos grupos de judíos que no se querían someter a las autoridades, no se querían someter. Decían ellos: nos sometemos a Dios, pero a las autoridades no. Tampoco pagaban los impuestos porque ellos no se querían someter. Eso también era rebeldía. Yo quiero que vean lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron acerca de ese asunto. Quiero que vayan un momentico sin que pierdan Romanos, porque vamos a mirar un poquito Romanos, pero váyanse un momentico a Mateo 22, 17 al 21. 22, 17 al 21 dice: amén. Dice la palabra: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la
qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos representaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dar al César lo que es del César. Esto quiere decir, sométanse a las autoridades. Si ellos dicen que hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Si ellos ponen una ley, hay que someternos, mis amados. Por eso dice el Señor, sométanse pues a las autoridades. Dice, porque fueron puestas por Él. Pero también a Dios. Dice, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. El Señor está diciendo, es importante porque estos judíos celotes daban mal testimonio porque no se sometían a las autoridades. Y el Señor quería enseñarles que también estaban mal. Y muchos cristianos dicen, no me someto. Pero ya vamos a mirar en qué si no nos debemos someter. Pero miremos primero, dice que no hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. Es importantísimo someternos primero a Dios, pero también a las autoridades, porque como lo miramos en Romanos, que quiero que lo volvamos a mirar, estábamos ahí en Romanos 13, quiero que veamos una vez más el versículo 1, pero en la parte B. Romanos 13:1 dice en la parte B, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El mismo Dios permite que una persona gobierne. El mismo Dios permite que una persona suba. A veces decimos, pero ¿por qué queremos un presidente más justo? Queremos unas personas que gobiernen mejor este país. A veces decimos tantas cosas, pero todo está dentro de la voluntad de Dios. Dios permite las cosas porque no siempre Dios va a poner gobernantes para que arreglen el país. A veces Dios necesita también hacer juicio. Y ahí dice, y en lo que yo estudiaba, miraba y leía y decía, Dios mío, de razón, decía, Dios pone a los gobernantes de la nación, pero no siempre es para bendecir, sino que algunas veces Dios permite a esos gobernantes para preparar a la nación para un juicio. Dios permite todo, no siempre es para bendecirnos. Por eso tenemos que saber que Dios permite las cosas, y alguna vez aprendíamos que Dios tiene dos voluntades, ¿no? La voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Dios permite las cosas porque a veces con dolor en el alma, es muy triste decirlo, pero a veces nosotros, hasta que no estamos en la mala, no buscamos a Dios. Si estamos en las buenas y todo está perfecto, estamos y nos olvidamos de Dios, pero a veces Dios tiene que apretarnos un poquito para alzar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, te necesito. Por eso muchas veces Dios permite, porque Él conoce nuestros corazones, y Él permite que aún las autoridades o que suban personas que quizás nos van a andar y apretar duro. Por eso dice el Señor, sométase en todos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dura esta palabra, pero real. Real esta palabra. Y cuando el apóstol Pablo nos da esta palabra en Romanos, recordemos que aunque nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado sin tener culpa alguna, y lo hizo en el momento del gobierno de Poncio Pilato, que fue uno de los gobernantes más peores de Judea, pero aún así Él no abrió su boca, Él se sometió. Igualmente Pablo sufrió, porque Pablo también sufrió ante el emperador Nerón. Recuerdan que Nerón también era uno de los peores emperadores, que colocaba a los cristianos y los ponía como antorchas a que se quemaran, y para él era un deleite. Era uno de los peores gobernantes, era un terrible gobernante este hombre Nerón, pero aún así ninguno de los dos ni negó
ni injurió la autoridad. Ambos se sometieron. Ni nuestro Señor Jesucristo, ni el apóstol Pablo, pero ninguno de los apóstoles, ellos sabían que las autoridades venían de parte de Dios. Por eso ellos se sometieron a la autoridad. Pero quiero que veamos ahí en el versículo 2, donde el que dice, el que se opone a la autoridad, dice, debemos someternos al menos, obvio, que por supuesto que si nos dicen o nos ordenan algo que hagamos que vaya en contra de Dios, ahí sí no nos debemos someter. Si nos obligan y nos ordenan a hacer algo que va en contra de Dios y de su palabra, ahí es donde nosotros sí no nos debemos someter. Pero si todo está, las leyes que ellos ponen, tenemos que someternos porque el Señor lo dice. Pero es ahí donde tenemos, porque la palabra lo dice, que obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. También la palabra lo dice. Entonces tenemos que ser sabios. Estoy segura, porque es que Dios pone autoridades. En las empresas pone al jefe. Obedezcámosle al jefe. A no ser que Él nos diga, hágame este negocio ilícito. Ahí es donde le digo, no, jefe, qué pena, va en contra de mis principios. O ejemplo, de pronto las autoridades, de pronto nos obligan a hacer algo que no es recto delante de Dios. No importa si que nos pongan en la cárcel. Tenemos que ser sabios y primeramente Dios. Pero cuando son leyes que son correctas, debemos someternos. Amén. Entonces, por eso tenemos que entender, mis amados. Dice, demos a todos el debido respeto. Eso también es dar buen testimonio. Eso también es mi comportamiento. Dice que mi comportamiento es importante delante de los hombres. Mi comportamiento debe ser intachable. Primera de Pedro 2, 13 al 18, quiero que lo vean. Amén. Primera de Pedro 2, 13 al 18 dice, ¿todo lo tienes? Amén. Dice, por causa del Señor, es por causa de Dios, por buen testimonio, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores, o sea, enviados por Dios. No solamente dice que los gobernadores como por él enviados, o sea, Dios mismo los envía. Dice a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque si hacemos bien, ¿por qué vamos a temer? Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Señor dice ahí, dice, como libres, pero no como, voy a ir bien, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El Señor no dice que nos sometamos nomás a los buenos. Él también dice que también nos sometamos a los jefes, aunque sean difíciles, aunque sean injustos. Nos sometamos, porque Dios nos manda someternos a las autoridades. Amén. Y que a cada uno le demos la honra de vida. Si es al rey, como rey. Si es dice, y acá lo decía, criados, estar sujetos con respeto a vuestros amos. A nuestros jefes tenemos que estar sujetos. Eso también es dar buen testimonio. Aunque no nos lo digan, quizás de pronto nos dan una orden en el trabajo y nosotros obedecemos con mucho respeto. No nos lo dicen, pero ellos en su corazón dicen, esta persona es una persona que da buen testimonio. Pero quizás podemos decir todo lo contrario. Decimos ser cristianos, pero nos dan una orden el jefe y no lo obedecemos. Ya, entonces ahí se daña todo el testimonio de nosotros. Por eso tenemos que ser sabios, mis amados. Nuestro comportamiento se refleja, tercer punto, que somos ejemplo para que otros vean en nosotros que no solo hablamos de Cristo, sino que vivimos una vida santa.
Y ya vamos terminando, quiero que vayamos a Tito 2, 7 y 8. Tito 2, 7 y 8. Amén. Amén. Tito 2, 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, también para nosotros, ¿no? Presentémonos delante de los hombres como ejemplo de buenas obras, o sea, que vean las buenas obras en nosotros. Dice, buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. La integridad es importantísimo, ser íntegros, intachables, ser también hasta seriedad, dice, integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice que el adversario se avergüence, que la persona que quizás quiera hablar de nosotros no tenga nada malo que hablar de nosotros, que quiera hablar de nosotros pero no tenga cómo hacerlo, que quizás lo que diga sea mentira. Es importante que nosotros demos una muy buena imagen, porque somos hijos de Dios. Amén. Entonces dice que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Andemos como hijos de Dios. Efesios 4, 1 al 3. Como hijos de Dios debemos andar, mis amados. Por eso es importante conocer la palabra. Sé que quizás son muchas citas bíblicas, pero nos alimentan mucho a nuestro espíritu. Por eso quiero que lo veamos. Efesios 4, 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andemos como hijos de Dios, como fuimos llamados, andemos en una vida santa, una vida recta, imitemos a nuestro Señor Jesucristo, como Él dijo en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, seamos como nuestro Señor Jesucristo, que Él sea nuestro ejemplo, nosotros también seamos ejemplos para otros, tengamos una vida llena de humildad, de gracia, aprendamos de Él. Y como conclusión, quiero que una vez más vayamos a Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16, y aquí terminamos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Amén. Amén. 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos nos manda Dios, sed santos en nuestra manera de vivir, sed santos en nuestro comportamiento hacia los demás, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. Como cristianos no tenemos por qué tener un vocabulario como los que no conocen de Dios. Nuestras palabras deben de ser sazonadas, nuestras palabras deben de ser respetuosas. Como hijos de Dios no tenemos por qué decir de pronto cosas, palabras mal, sí, decir palabras que no son correctas. No es correcto porque los hijos de Dios tenemos que, nuestra vida se tiene que reflejar en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de la humildad. La humildad es muy importante. La humildad, no la arrogancia, porque el Señor dice que a los humildes, dice que los escucha, pero a los soberbios los mira de lejos. Eso quiere decir, no los soporta. Entonces tenemos que aprender a ser humildes y que nuestra conducta hable por nosotros, que nosotros no hablemos por nosotros, que no nos demos carta de presentación nosotros, que sean nuestra misma conducta y nuestro comportamiento sea el que habla por nosotros, y no solamente por nosotros, sino que recordemos que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, y que la gente vea que dentro de nosotros somos hijos de Dios y que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies y le demos gracias a Dios en esta noche. Padre,
En esta noche, Señor, te doy gracias una vez más, mi Rey precioso, por habernos hablado a nuestro corazón y a nuestra vida, Rey. Padre, cada día queremos ser mejores delante de ti. Queremos cada día agradarte más. Queremos llenarnos de ti cada día más. Por eso, Señor, en esta noche vinimos, Señor, a conocer, Dios mío, tu voluntad perfecta. Padre, sabemos que tu voluntad es que seamos santos, puros, sin mancha y sin arruga. Tú quieres una iglesia santa. Tú quieres una iglesia, Señor, que cuando tú vengas, Señor, en las nubes, nos podamos ir contigo, Señor, porque tenemos una vida recta delante de ti, porque tenemos un comportamiento como hijos de luz. Padre, ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor, a entender esta palabra y a ponerla por obra, Dios, a recibirla en nuestro espíritu y a llenarnos, Dios, de tu palabra, para que cada vez que vayamos a tu altar, recordemos esta palabra, Señor, y que tú nos limpies y nos laves con tu Santo Espíritu. Pero sobre todo, mi Rey precioso, que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que no solamente la aprendamos, Señor, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, y colocamos, Dios, esta noche en tu presencia, Padre. Te pedimos, Dios, que bendigas a mis hermanos, mi Rey precioso, que les bendigas, Rey, que los bendigas en gran manera, Señor, esta semana que está a mitad, pero que ya de aquí en adelante, Señor, bendíceles esta semana, Dios, de una manera muy especial a cada uno de ellos, Padre. Padre, te adoramos, Señor, te damos todo honor y toda gloria, Señor, y te